Estamos hablando de estos contenedores que no han podido entrar a China, que llevaban o llevan café y macadamia. Eso es lo que se sabe hasta el momento. No ha habido una comunicación oficial, dice un cable de F hoy. No lo admiten como un asunto oficial, aunque sí el portavoz de la Cancillería de China calificó un par de actos como una violación grave al principio de una sola China. Se refería a la asistencia del canciller a la ceremonia de investidura del nuevo presidente en Taiwán y también a una videollamada entre el mandatario Bernardo Arévalo y William Lai Ching-te, que es el presidente de Taiwán. Entonces, para poder profundizar en este tema y otros que están relacionados, se encuentra ya aquí en cabina el embajador Luis Fernando Andrade Falla, internacionalista y ex vicecanciller, y está con nosotros también por la vía telefónica. ¿Estamos listos ya? ¿Estamos listos? Déjame ver. Totalmente listos con el licenciado Héctor José Marroquín, viceministro de Integración y de Comercio. A ambos, gracias por estar acá. Y vamos con el embajador Andrade Falla para empezar esta charla. Embajador, de lo que se sabe hasta el momento, porque todavía hay información que está por conocerse. ¿Cuál es el análisis que usted hace? Buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe. Muy buenos días al señor viceministro que está como parte de este panel. Yo saludo a la audiencia de primera hora. Pues mire, no es sorprendente. Las aduanas en los puertos del mundo tienen cierta discreción en el manejo de los contenedores. Cuando a mí me tocó ser embajador en Francia, tuve una situación similar con contenedores de camarones congelados en el puerto del Havre, que es en las costas de Normandía. En los puertos tienen criterio las aduanas, pero la Gexport, y aquí quiero felicitar a la Gexport y especialmente a Fanny Estrada, que defiende a los exportadores, no importa si son grandes, medianos o pequeños. Y eso también tiene que ver mucho con productores, porque como en este caso hay corredores también que facilitan las exportaciones. La Gexport es un pilar muy importante en la gestión de comercio internacional. En esa ocasión en Francia ellos hicieron su gestión también. Al tener relaciones diplomáticas sí facilita resolver los asuntos, se documenta el expediente. Y en el caso en Francia se presentó al Quai d'Orsay, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hubo cierta insistencia, porque en esto hay que ser muy insistente. Las aduanas a veces creen tener autoridad propia. No les gusta tampoco que interfieran, pero en el régimen de China es un régimen jerárquico. Y ahí debería ser más fácil resolver las cosas. Pero surge el tema de las relaciones diplomáticas. Como decía hoy Fanny Estrada en la entrevista anterior, yo me voy a permitir hacer una sugerencia, Luis Felipe, ya que no hay relaciones diplomáticas, y que esto coincide con el discurso de toma de posesión del nuevo presidente de Taiwán, que fue un discurso secesionista muy fuerte. Yo me permití leerlo porque hubieron maniobras militares ayer jueves y hoy viernes, hora del Asia, en donde tenía rato de no ver una coordinación aérea, marítima y terrestre para presionar a Taiwán. El discurso del presidente de Taiwán sí se declara la nación como una nación independiente y pone sus condiciones a China. Entonces, esto de los pequeños, digamos, 7 contenedores, los chinos son sofisticados cuando quieren mandar mensajes. Y este es un recordatorio, y lo dijo el portavoz. Eso sí lo dijo. Sí, entonces es una forma muy, digamos, sutil, si se quiere, entre combinar el tema de una exportación, recordándole en una coyuntura de un nuevo gobierno, en donde, miren, nosotros tenemos esta situación. Para resolver este tipo de cosas, yo me voy a permitir sugerirle a la Cancillería, porque no es tanto de comercio exterior, en Mineco. Guatemala tiene una relación muy buena con México. Se ha elevado esa relación. La canciller Alicia Bárcenas entiende muy bien todas estas cosas. Yo me permitiría sugerir a la Cancillería, no sé si lo han pensado, pero usar a México como de canal, como de vía de diálogo, para ver de resolver esto y posiblemente otras situaciones. Lo que está en China, a mi criterio, mandando mensajes es, hablemos, busquemos cooperación, pero eso tiene que llevar al interés de una relación diplomática. O sea, una sutileza muy directa, por decirlo así. Digamos, esto sale a luz porque la Gexport lo saca a luz, no el gobierno. Entonces, y se vuelven titulares de prensa. Aquí el comercio exterior es de 2 vías. Este es un caso de unos contenedores de exportación, pero las importaciones que recibe Guatemala anualmente son crecientes, están en el orden de $5,000 y pico de millones de dólares. Sí, por ahí está. Entonces ya es un comercio de un socio muy importante. Entonces, ¿qué nos viene a recordar esta situación de los contenedores? Que tenemos que evaluar muy bien la relación con Taiwán y con China, que es un actor ya global
no solo es en el Asia, sino es global. Pero sí es una señal al nuevo gobierno, digamos, al gobierno de Guatemala, de que China ahí está presente. Pues bueno, paso ahora con el licenciado doctor José Marroquín, viceministro de Integración y Comercio. Señor viceministro, gracias por haber tomado la llamada. Buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe, muy buenos días, señor embajador, y buenos días a toda la audiencia. Pues, cuéntenos, señor viceministro, ¿cuál es el análisis que han hecho desde el ministerio en relación con este tema? ¿Qué es lo que ustedes creen que está sucediendo? Adelante. Gracias, Luis Felipe. Primero, aclarar que no hay ninguna información oficial ni ninguna notificación oficial, como ya lo manifestaba el señor embajador, dada la situación de las relaciones diplomáticas que no tenemos oficialmente establecidas con China. Eso dificulta también de alguna manera el que nosotros podamos recibir algún tipo de notificación. Tenemos conocimiento no oficial por comunicaciones que hemos tenido con algunos empresarios guatemaltecos exportadores de situaciones de demoras en la recepción de contenedores, especialmente de café. Con eso inician las alertas y posteriormente tuvimos conocimiento de algunos contenedores de macadamia. Y resalto el término retrasos porque de momento no tenemos conocimiento sobre la prohibición del ingreso de ninguno de estos contenedores. De momento únicamente conocemos que han sido retenidos y que algunos han sido sometidos a inspecciones físicas exhaustivas de las mercancías que van dentro de estos contenedores. Como bien manifestaba el señor embajador, estos procedimientos son normales en las aduanas. Él indicaba, y coincido plenamente con eso, que las autoridades aduaneras tienen cierto nivel de discreción para poder determinar en base a sus propios análisis de riesgo, que en este caso desconocemos los criterios que pudieron haber aplicado, pero confiamos en que, como toda autoridad seria así haya sido, hayan determinado que podía existir un riesgo o una amenaza de riesgo en alguno de estos contenedores. Estos son comportamientos y operaciones normales de las aduanas. Comprendemos plenamente desde el Ministerio de Economía la preocupación que esto levanta dentro de nuestros exportadores, y precisamente por eso estamos monitoreando la situación y estamos recabando información de diferentes fuentes. Nosotros como autoridad de gobierno sí necesitamos tener información oficial para poder actuar. De momento eso es lo que conocemos, esas son las primeras acciones que hemos estado tomando. También hemos estado analizando como una previsión algunas acciones que pudiésemos tomar dentro del ámbito multilateral, dado que ambos estados, la República Popular China y la República de Guatemala, ambos somos estados miembros de la Organización Mundial de Comercio. Señor viceministro, ¿han sostenido ya conversaciones con Cancillería respecto de este tema? Con nuestra Cancillería guatemalteca estamos en total coordinación desde el día jueves que empecemos a recibir las primeras alertas y algunos mensajes a través de comunicaciones por diferentes días. Empezamos a coordinar con el equipo de Cancillería, específicamente con el que está a cargo de los temas económicos y comerciales, ¿cómo no? La verdad es que voy a pedir que desde producción logren una comunicación con esa persona. ¿Quién es quien tiene esto a su cargo en Cancillería, señor viceministro? Es todo un equipo, es la Dirección de Política Económica de la Cancillería. Hemos estado en conversaciones con el vicecanciller Julio Orozco, y desde el primer día, como le indicaba, hemos estado en comunicación constante, hemos estado coordinando e intercambiando informaciones, porque ellos tienen acceso a algunas informaciones, nosotros también tenemos acceso a otras informaciones, a otros fuentes, y ambos estamos haciendo un mismo esfuerzo. Recordemos que esto al final del día tiene que ser un esfuerzo de país. Nosotros como Ministerio de Economía no podemos ir solos, tenemos que ir acompañados de Cancillería, y Cancillería pues también ellos son rectores de la política exterior de Guatemala. Sin embargo, nosotros también somos rectores dentro del tema de política de comercio exterior, lo cual implica que nosotros tenemos que estar alineados ambas carteras para poder tener un solo frente en común. Va a ser oportuno hacer este contacto con
el vicecanciller o con algún representante de Cancillería para poder tener más amplio el panorama de lo que está ocurriendo. Regreso aquí con el embajador Andrade Falla. Embajador, aquí tengo el cable enfrente, este DF que está fechado hoy en Pekín. Y lo que dice es que el portavoz de la Cancillería de China instó a funcionarios guatemaltecos a reconocer la tendencia internacional y a actuar en beneficio de los intereses nacionales y del pueblo guatemalteco, sugiriendo que tomen la decisión correcta conforme a esos intereses lo antes posible. Eso implica decidirse entre China y Taiwán. Está muy claro. ¿Cómo hay que entender eso? Más allá de lo que usted dice, de que lo que están pidiendo es que se hable. O sea, están recomendando conversar. Mire, en la diplomacia hay formas de mandar mensajes. Los chinos con esta medida pues tuvieron éxito en que se volvió noticia en Guatemala. O sea, hay que felicitarlos en ese sentido, que el tema se hizo internacional y tuvo una importancia nacional. Perdón que lo interrumpa un momento, vuelvo al punto. Había ayer en las redes sociales varias gente opinando, o sea, varias personas opinando que esto se estaba saliendo de proporción. ¿Usted cree que se está saliendo de proporción? Mire, Aquí usted dice que se volvió noticia. Para efectos de los chinos, ellos están felices de que esto se haya vuelto un tema nacional, pues, de cobertura nacional. Y hay dos países que les interesa China: Paraguay y Guatemala. Pero mencionan también el escándalo de corrupción del hospital de Chimaltenango, donde vino la expresidenta de Taiwán en régimen de Yamatei y hace ver de que en China es la diplomacia del dólar. Aquí ha habido una historial de los taiwaneses donde dan cooperación, pero que se presta o se expone a la corrupción. Llegó al extremo con el presidente Portillo. Por eso él fue llevado a una prisión en Nueva York. Recibió cheques de Taiwán y los pasaron por bancos americanos. Entonces hay una lista, o sea, por eso los chinos despectivamente le llaman diplomacia del dólar y mencionan lo del hospital de Chimaltenango, como diciéndole al gobierno de Guatemala: miren, ustedes que son de la lucha contra la corrupción, pues hay un caso donde está Taiwán. Esto, para efectos de mediáticos, China tuvo éxito dentro de Guatemala. Por eso estamos aquí discutiéndolo, ¿no?, por unos contenedores. La tensión con el nuevo presidente de Taiwán es muy fuerte. Yo veo a este nuevo presidente Lai un poco como Zelensky, que se aprovechan de la relación estratégica que tienen los países. ¿Por qué es importante Taiwán para Estados Unidos? Es por su ubicación geográfica. Claro que está como democracia, pero hay unos corredores de islas que en el Pacífico son críticas. Entonces, tenga o no relaciones diplomáticas, Taiwán siempre va a ser de importancia de seguridad y de defensa para Estados Unidos. Estos países que quedan, donde estamos nosotros y Paraguay, tal vez 8 más, y que han ido disminuyendo la cantidad de países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Solo en Centroamérica, en el SICA, solo queda Belice y Guatemala. Esto de los contenedores es un recordatorio ahora al gobierno actual de que China pesa. No solo es exportación, sino es importaciones. La economía guatemalteca se nutre y está conectada con la economía china. Entonces, para ir creando una relación constructiva de diálogo, hay que hablar con los chinos. Eso no quiere decir romper con Taiwán, pero sí hay que abrir una solución a este primer problema. Es el primer problema. ¿Usted cree que vienen más entonces? Pues, les van escalando, depende cómo va reaccionando los gobiernos. Entonces, esta es la primera prueba. Yo lo que sugiero, y lo repito, México ha tenido una experiencia con China porque el caso del fentanilo, que es esta droga sintética que viene de China, y los Estados Unidos presionaron a México y involucraron en esto a China a más alto nivel, es problema de aduanas, de control de aduanas. Entonces México ya tiene un expertise de relacionarse con China en este tema y con Estados Unidos. Alicia Bárcenas, la canciller de México, es una persona muy accesible y el presidente Arevalo tiene como presidente Andrés Manuel López Obrador una buena relación. No me permito sugerir, porque no es a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores, no, ahí no lo van a resolver. Usted dice que es el presidente. Esto hay que llevarlo. O sea, sí hay que llevarlo a esos niveles. El canciller debería de pensar en plantearle esta situación desde ahora a México, a ver cómo puede cooperar para crear un diálogo comercial, si se quiere, de buena voluntad con China. Lo interrumpo un momento, embajador. Señor viceministro, entiendo que usted tiene una reunión. ¿Se puede quedar con nosotros unos 10 minutos más? Sí, por supuesto, Carlos. Gracias. Entonces vamos a la pausa, regresamos pronto. Ha sido noticia y lo ha ratificado uno de nuestros invitados, Héctor José Marroquín, viceministro de Integración y Comercio. Pero también estamos conversando acá con el embajador Luis Fernando Andrade Falla, internacionalista y ex vicecanciller, tomando en cuenta que, según me han dicho, el licenciado Marroquín nos va a dejar en unos minutos. Quisiera preguntarle algo
antes de que ya tenga que integrarse a su sesión. Señor viceministro, conversando con la licenciada Fanny Estrada, ella de Agexport, mencionaba que el producto, esta macadamia que está en estos puertos chinos, este puerto chino, corresponde a pequeños productores. ¿Qué visión tienen ustedes de ese tema si es que no se logra terminar el negocio con China de esta macadamia? ¿Qué nos cuenta? Gracias. Bueno, primero, tengo más tiempo. De hecho, me habían indicado que la entrevista iba a ser un poquito más tarde de lo que me llamaron, así que no tenga pena. Excelente noticia, le agradezco mucho. Entonces, viceministro, adelante, le escuchamos igual. No, en efecto, por la cadena de producción de la macadamia, en efecto, los productores se trata de pequeños productores. Esto sin duda complica la situación para el país, toda vez que pues estamos hablando de personas productoras con capacidades un poco más limitadas. Además, hay que recordar que el negocio de la macadamia, contrario a lo que sucede con el del café, se hace directamente con los clientes importadores, en este caso en el mercado chino. El café se trabaja a través de intermediarios, de brokers. En alternativas todavía seguimos analizando. No es sencillo. Se está pensando en la posibilidad que puedan encontrar los exportadores de poder reubicar esos cargamentos a otros mercados cercanos donde también consumen macadamia. Lo que sucede es que no son operaciones que se pueden hacer en un par de horas. Toma tiempo, ¿verdad? Por tratarse de negocios particulares, realmente nosotros lo que podemos hacer desde el gobierno es poco, porque estamos hablando de contratos o de pactos que se hacen a nivel privado, en donde nosotros como gobierno no intervenimos. Nosotros lo que podemos facilitar desde el Ministerio de Economía, si así se nos requiere, es información sobre potenciales clientes que pudieran haber, mercados que puedan tener interés, y cruzar datos. Agexport también maneja un sistema de inteligencia de mercados bastante robusto, y eso también confiamos en que les pueda ayudar a encontrar potenciales compradores un tanto de emergencia de una manera más rápida. Pero sí hay que recordar que estos procesos, contrario a lo que a nosotros nos gustaría, no son procesos que solo se solucionan en un par de horas, ¿verdad? Sí, esto coincide usted con lo que nos decía la licenciada Fanny Estrada. Embajador Anranz, hay una pregunta que es de esas preguntas que son así como muy directas, muy claras, muy definitorias en cuanto a la respuesta. Si hubiera que tomar una decisión, si el presidente Arevalo tuviera que decidir entre China y Taiwán, ¿qué precio pagaría, por ejemplo, con Estados Unidos si es que se llegara a tal extremo? Mire, la experiencia de otros países de la región, no vamos a hablar de otros fuera del hemisferio, no ha habido ninguna consecuencia de parte de Estados Unidos. Pero considerándolo como ha estado la relación de los dos países en los últimos 6 meses, digamos, en cuanto a la misma toma de posesión del presidente Arevalo. Mire, cuando Xiomara Castro llega al poder, ella había anunciado la relación con China, o sea, un tema de campaña. Pero Estados Unidos hizo un esfuerzo de persuadirla de que no lo hiciera, y recibió visitas y en fin. Pero ella al cabo de unos meses tomó la decisión, sabiendo que incomodaba o no estaba conforme el gobierno de los Estados Unidos. En Honduras, como El Salvador y Guatemala, son aliados de Estados Unidos, no importa que tengan o no tengan relación con Taiwán, eso sobrepasa, eso hay que entenderlo. El tema de Taiwán es de seguridad y de defensa geopolítica de los Estados Unidos. Lo que no quiere Estados Unidos es que sean unos países que vulneren su seguridad nacional desde la región. Entonces, pero ahí está República Dominicana, está El Salvador, está Honduras, está Costa Rica, está Nicaragua, y nadie, y todos se cuidan, y México, no digamos, de que esta relación con China no vulnere. Solo el caso de México, por el tema del fentanilo, que ha matado a muchos jóvenes en Estados Unidos, sí hubo presión a México para la relación con China, y que ha tenido efectos. No es una pregunta, Luis Felipe, para esta coyuntura, pero sí se requiere un diálogo comercial con China, buscarle fórmulas creativas. En el Caribe... Usted dice que estoy exagerando, digamos, con hacer la pregunta. Sí, yo creo que... Pero lo que pasa es que hay mucha gente que se la está formulando. Pero en Guatemala tienden a ver blanco o negro las cosas, y aquí lo que en la práctica es la creatividad, buscar un foro, y le voy a poner un ejemplo del CARICOM. El CARICOM es la comunidad de países del Caribe que son básicamente angloparlantes, salvo Haití. Ahí son 14. De esos 14, 2 países tienen relación con Taiwán, pero crearon una asociación económica con China, un foro, discusiones económicas.
Pues el SICA puede ser algo parecido. Mire, no todos tienen relación diplomática, pero nos interesa mucho el tema económico y los miembros del SICA a favor de Guatemala si creamos y conversemos sobre el tema económico. Sí, la licenciada Fanny Estrada decía, el comercio no tiene ideología. Entonces hay propuestas que han funcionado en otras regiones, pues de aquí del hemisferio. Se requiere creatividad diplomática y manejo de las cosas. No es blanco y negro como nos acostumbramos a discutir. Yo creo que México puede ayudarnos a resolver quizá este problema. Nosotros directamente no lo vamos a hacer, no podemos, porque no hay relación diplomática. Pero ya el portavoz de la Cancillería están sabidos de la situación. O sea, no pueden decir no sabemos, ya saben, y lo hicieron público internacionalmente a través de un cable. Y eso pues llega a todos los países. Entonces, aquí es manejo político de alto nivel con una visión. ¿Qué visión se quiere con China a nivel comercial, económico? De no caer en esto. Claro que está la presión. Mire, fíjense que Taiwán, pero eso se puede llevar con fórmulas, con discusión. No hay que perder el diálogo con China. Le voy a poner un ejemplo que a mí me tocó vivir. En el año 2013, en el marco del Bactún del 2012, propuse el diálogo de civilizaciones, coordinado por National Geographic. ¿Qué tenemos en común nosotros en Guatemala con China, la India, Egipto y los países de Mesopotamia? Que nuestras civilizaciones crearon la escritura. Era el común denominador. Aquí vinieron arqueólogos de la China, de la Universidad de Pekín, de la India, de Egipto y de Mesopotamia, con arqueólogos nuestros. ¿Y qué había de común con China y con la India? Pues las potencias emergentes, la cultura, la civilización. La civilización maya es nuestra tarjeta de presentación hacia una relación hacia el Asia. El Asia está producto de culturas antiguas. Japón, Corea, todos, la India. Entonces hay un componente cultural que une los países. Ese es un tema que hay que desarrollarlo hacia el Asia y también con China. Tanto Taiwán como China vienen de la misma civilización. Entonces hay temas interesantes sobre los que se puede desarrollar. Se puede una relación, no confrontar, ser muy cuidadoso. El presidente de Taiwán sí generó tensión, no debía haber hecho en el discurso como Zelensky, que provocan reacciones negativas. Y ahí están los movimientos militares alrededor de la isla. Entonces aquí Guatemala tiene un caso que no es de alto impacto a nivel comercial, pero sí tiene una incidencia de cómo se va a manejar la relación con China. Paso ahora con el viceministro. Señor viceministro, acaba de mencionar el embajador algo que yo lo voy a transformar en pregunta. El gobierno tiene una visión de cuál es el objetivo del comercio, lo que se quiere lograr en materia comercial con China. Hay una estrategia, por decirlo así. Es parte, gracias Luis Felipe, es parte de una estrategia del gobierno. China sin duda representa muchas oportunidades comerciales para productos guatemaltecos, puesto como el café, donde el incremento del consumo en los últimos años es exponencial, ¿verdad? Y países como nosotros, productores de café, sobre todo de especialidad, tenemos oportunidades comerciales importantes en ese mercado. Pero de nuevo nosotros no concentramos todos los esfuerzos en un solo mercado dentro del Asia, que realmente son pocos hasta el momento las mercancías que han podido llegar primero por el tema de logística y conectividad, que no es la más sencilla y de pronto no es la ideal la que tenemos para poder conectar con estos mercados, y segundo por el tema de estándares y procesos de admisibilidad, ¿verdad? Por eso es que si vemos las cifras de comercio están muy concentradas en productos con poca transformación, con poco valor agregado. Estos son mercados que sí nos interesa como gobierno, como Ministerio de Economía poder desarrollar, pero son parte de una estrategia de mediano y largo plazo. Nosotros hay que recordar que tenemos dos mercados naturales para nuestras exportaciones. El primero de ellos es Centroamérica, sobre todo en toda la parte de alimentos y bebidas, y también el mercado de Estados Unidos, que es uno de los mayores compradores, y también muchas de nuestras exportaciones llegan ya a Europa. Asia, de nuevo, sigue siendo una región de importancia, pero necesita ser trabajada y abordada de una forma muy particular por las características de los compradores y por el pliego de requisitos que cada país exige. Bueno, embajador, siempre en la línea de lo que estamos conversando, ¿usted cómo analiza el hecho de que no hay una comunicación oficial, pero el portavoz sí habla del tema? ¿Realmente solo quería conseguir noticia
era una sugerencia de plática entre gobiernos o hay algo más? ¿Cómo lo lee usted? Mire, es una sugerencia de plática. Y recordando, miren, nosotros somos actores, nosotros queremos cooperar, pero no hay relaciones diplomáticas, reconozcan una sola China, en fin. Pero todo es un proceso, hay que acercarse a un diálogo económico con China para evitar este tipo de cosas. Es un actor, ya es un actor. Los mismos Estados Unidos tienen relaciones con China y no pueden, decoupling en inglés quiere decir no se pueden desconectar de la economía china. Lo que hacen es barreras en ciertas industrias que son de seguridad, pero ya no pueden desligarse de la China. Los mismos Estados Unidos, en Europa, Alemania, la India, que han querido provocar una tensión entre China y tampoco la India se va a pelear con la China. Es decir, nosotros tenemos un tema un poco atávico en ese sentido, que tiene algunas raíces de hace 60 años, pero China ya es un actor con el que hay que sentarse a dialogar. Esto que está pasando, no tenemos cómo dialogar con China, pero por favor, hay forma de hacerlo. En el Consejo de Seguridad, cuando se ganó el Consejo de Seguridad, me tocó ser viceministro con Geir Rosenthal, un canciller de lujo. Ya quisiéramos tener otra vez un nivel de cancilleres. China no vetó a Guatemala para estar en el Consejo de Seguridad. Entonces había una apertura, más diálogo a través de Naciones Unidas con los diferentes países. Aquí está cortada la relación con China, es un recordatorio. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Pueden haber otras fórmulas. Pero ¿cómo entender, por ejemplo, que subraye el portavoz la asistencia del canciller a la toma de posesión y una videollamada entre presidentes? ¿Eso cómo lo entendemos? Es que ellos tienen inteligencia, ellos monitorean. Guatemala es una plaza como Paraguay que les interesa mucho que se desplacen de una relación con Taiwán a con ellos. Eso se ve que ya se lo propusieron. Y van a ir marcando un poco con estos mensajes que lo que obliga es a un diálogo. Obliga a Guatemala a ver cómo resolver este problema. Entonces hay que buscar esa fórmula. Y que sea efectiva, que sea seria, que sea de buen nivel y que hoy son contenedores, mañana pueden ser otro tipo de productos. Entonces hay que darle la importancia a esta situación de los contenedores, no por sí mismos, 7 contenedores, sino por lo que puede venir después. Señor viceministro, lo que puede venir después, ¿usted ve todavía posible que estos contenedores ingresen a China? Sí, todavía lo vemos posible. La información, aunque repito, no es nada oficial, es comunicación que hemos tenido con exportadores guatemaltecos, nos permite conocer que como son sujetos de una inspección exhaustiva, esta está sujeta a tiempo. Por supuesto, al tiempo lo determinan las autoridades chinas. El rango que se está manejando dentro de la información a la que hemos tenido acceso es que pueden ser liberados entre 10 y 15 días. Esto evidentemente puede tener algún impacto en los costos que habrá todavía que determinar, pero sí seguimos positivos en que estos contenedores una vez puedan superar esas inspecciones a las que están siendo sometidos, y es que efectivamente este es el caso, van a poder ingresar al territorio chino y las mercancías van a poder ser nacionalizadas y continuar su trayecto hacia los compradores finales. Licenciado Marroquín, ¿existe alguna idea de cuánto se gasta diariamente por no poder ingresar esos contenedores a China? O sea, ¿cuánto se paga por eso? De momento no tengo el dato, es un dato que estamos validando. Hemos tenido conocimiento de diferentes cifras que sí varían bastante, entonces en este momento no le podría dar una cifra porque podría caer en una imprecisión que puede generar desinformación. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.